Bueno, pues bienvenidos a Raras pero Reales, un programa de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Aquí cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y comentaremos con la participación de invitados especiales que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, coordinadora científica del Departamento de Investigación de la Fundación Síndrome de Dravet, y es un placer estar aquí para compartir estos conocimientos y estas experiencias sobre las enfermedades raras. Hola Ana, muchas gracias por la introducción y un placer estar aquí contigo. Yo soy José Ángel Aybar y soy el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Tengo un hijo con esta patología, con lo cual, bueno, a través de este espacio pues podremos conversar sobre diferentes aspectos en cuanto al síndrome de las enfermedades raras y a cualquier tipo de condiciones. Y tenemos hoy un invitado muy especial, ¿no, Ana? Y contamos con el doctor Antonio Gil Nagel, que nos va a comentar un poquito cómo llegó al mundo de la neurología y la epileptología, si se quiere introducir él también y contarnos un poco. Pues gracias, Ana, y gracias, José Ángel. Ya sabéis que me gusta mucho participar en todo lo que sea que aflore y que se conozca patologías raras relacionadas con epilepsia, encefalitis. Y quizá la pionera, la primera en ellas, la que ha ido abriendo el camino, ha sido el síndrome de Dravet. Y en eso ha colaborado mucho vuestra fundación, sin duda. Yo dirijo el Centro Unidad de Epilepsia del Hospital Ruber Internacional en Madrid. Y me preguntabas cómo he llegado aquí. Pues he llegado por el camino primero de intereses secuenciales. Me interesó la neurología, primero la medicina, luego la neurología, y en el proceso en el que yo estaba aprendiendo la neurología en la residencia que hice en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, pues caí un poco en las redes de la epilepsia por toda la complejidad, porque tenía tantas matices. Lo hablaremos luego, la comorbilidad, por ejemplo, pero también los orígenes, las funciones corticales, cómo se expresan en la epilepsia. Y para una persona que le gusta la ciencia y la neurología, es fácil sentirse seducido por ello. Y luego ya pues surgió la revolución de la genética. 15 años, yo cuando estuve en Estados Unidos tenía una beca del FIS para hacer genética. Allí, además de cirugía de epilepsia, dediqué tiempo a la genética. Hicimos algunos trabajos en angiomas cavernosos, pero ya me involucré mucho en la genética, y cuando empezaron a surgir canalopatías, otros genes que explicaban epilepsias, y de ellos el primero fue SCN1A, pues ya entré de lleno en las encefalopatías epilépticas a través o de la mano del síndrome de Dravet. Y bueno, es una profesión que tiene dos lados: uno muy humano, muy bonito, porque se pueden hacer muchas cosas, con lo cual eso te motiva para seguir adelante, porque vas conociendo gente que se vuelca en la enfermedad, no solo desde el lado profesional, sino también como cuidadores, padres, pacientes. Pues tiene ese espectro de enfermedad en la infancia, adolescencia, el adulto, y cómo la problemática se va modificando, y eso nos mantiene siempre muy alertas y muy en contacto con una problemática que tiene la mezcla social y médica. Y en fin, es algo pues que una vez que entras en ello te lleva adelante. Y Antonio, tú como médico experimentado, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de medicina o a los médicos que están comenzando ahora con su carrera? Bueno, podría darle consejos un poco generales: que no se desanimen. La medicina se está trivializando un poco, se está reduciendo la importancia del contacto humano y de la relación médico-paciente, que requiere un tiempo especial, una dedicación especial, y que muchas veces se aparta de los protocolos, porque los protocolos no pueden contemplar aquellos matices que uno ve en la consulta con un paciente, que son diferentes al siguiente, aunque tengan la misma enfermedad. Y que no se desanimen con ello, y que busquen siempre defender ese nicho suyo de ser el médico dedicado al paciente. Y por otro lado, que se dejen llevar también por lo que más les gusta, porque muchas veces las profesiones se eligen más en función de aquello que tiene más salidas, aquello que tienes más posibilidades de ganarte la vida, que también son decisiones importantes, lógico, pero que la pasión en medicina es fundamental
porque es una profesión que la llevas durante décadas y, en fin, lógico es que la practiques hasta que te retires y no te sueles retirar con 65 años. La gente en medicina puede perfectamente seguir trabajando, es mucho más avanzada. Así que si no has elegido lo que te gusta, es difícil que luego lo vayas a mantener. Muy sabio consejo, muy sabias palabras. Antonio, tú eres uno de los expertos de referencia a nivel nacional en el mundo de la epileptología. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome de Dravet? Bueno, el síndrome de Dravet, que conocéis bien, es una encefalopatía epiléptica que englobamos dentro de las enfermedades raras infrecuentes, que tiene unas características clínicas bastante específicas. Es decir, a diferencia de otras encefalopatías que se parecen mucho unas a otras, en el síndrome de Dravet conocemos muy bien la clínica. Tiene un inicio normalmente en los primeros 12 meses de la vida, la mayoría entre los 5 y los 8 meses, con crisis febriles que muchas veces son prolongadas, complicadas, con hemiconvulsión en vez de una convulsión bilateral que te dice que son más benignas. Duran poco y son bilaterales, suelen ser más benignas. Duran mucho y son unilaterales, es más probable que tengan alguna encefalopatía epiléptica, en concreto síndrome de Dravet. Se ha asociado en la mayoría de los casos con variantes en el gen que codifica la subunidad SCN1A. Este gen tiene su función es codificar como subunidad, que es la que conforma parte del canal del sodio en las neuronas, y el canal del sodio es fundamental para el equilibrio eléctrico de nuestras neuronas, y cuando esa anomalía está ahí, nuestras neuronas son hiperexcitables. Y lo son porque normalmente esta anomalía, que suele ser una pérdida de función, hace que nuestras neuronas inhibitorias, es decir, aquellas que van a modular y reducir la excitación de nuestras neuronas en general, aquellas neuronas inhibitorias tienen su función disminuida, y menos inhibición implica más excitación. Eso curiosamente hace especialmente que ante ciertas situaciones de mayor estrés, como es fiebre, y en otras ocasiones ciertos estímulos visuales, y en otras ocasiones en relación con excitación positiva, pues se producen crisis epilépticas, lo cual pues es muy duro porque, en fin, tener crisis epilépticas, por ejemplo, cuando estás disfrutando y en esos momentos que estás pasando lo mejor, pues produce un gran hándicap social y en fin, y esto tengamos en cuenta que se inicia en la infancia y que luego a lo largo de los años esas crisis se van sumando, y a partir de ciertas edades suele ser evidente cierto retraso cognitivo o no alcanzan el nivel de desarrollo que le corresponde a su edad, sobre todo en áreas como tiene que ver con como verbales, funciones ejecutivas, atención. Bueno, he hecho una explicación muy amplia, pero creo que es mejor dar los detalles, puesto que estamos en el canal de la universidad, de un ámbito universitario. Completamente de acuerdo. Bueno, José, y uno de los proyectos en los que la Fundación Síndrome de Dravet trabaja junto con el doctor Gil Nagel es el proyecto DANCE. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre este proyecto? Sí, totalmente, ¿no? Pues el proyecto DANCE corresponde a las iniciales, ¿no?, de Dravet Syndrome Associated Neuropsychiatric Comorbidities Evaluation. Pues bueno, como decía el doctor Hitnagel, pues el síndrome de uno de los síntomas más característicos o más llamativos son las crisis epilépticas, pero por desgracia este síntoma no es el único, ¿no? Con lo cual, a través de este proyecto, pues lo que se intenta crear es una herramienta de evaluación y de diagnóstico o de detección de todas estas sintomatologías neuropsiquiátricas, pues que afectan a los pacientes. Ujú. Y bueno, Antonio, como decía José, uno de los síntomas más evidentes es la sintomatología epiléptica, pero ¿cómo de importante es en el síndrome de Dravet y otras patologías similares el poder reconocer y diagnosticar toda esa sintomatología no epiléptica? Pues es muy importante. Cuando haces encuestas a las familias, la diferencia entre sus prioridades, que suele ser la primera, luego cada familia puede tener criterios diferentes. La primera es el control de las crisis más graves. A continuación ya viene a pequeñas diferencias por dificultades en el lenguaje, cognitivas, conductuales, el riesgo de padecer, fallecer debido a una crisis. Es decir,
Los problemas cognitivos y no cognitivos representan una gran preocupación para la familia. Por otro lado, aunque controlemos las crisis epilépticas, la adaptación social de las personas con cualquier enfermedad, en concreto el síndrome de Dravet, también tiene que ver con su capacidad cognitiva, verbal, su capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Por lo tanto, es lógico que los padres vean eso muy importante, porque es ahí donde está la posibilidad de conseguir lo que todos queremos, que nuestros hijos sean autónomos, independientes y que el día que nosotros no estemos, pues no tengan dependencia de nadie, ¿no? Y muchas veces los padres suelen sufrir mucho al ver que aquello no va a ser perfecto, con lo cual hay que trabajar estas comorbilidades. Y el proyecto DANCE déjame que añada algo, José Ángel, que me parece muy importante, es que no tenemos herramientas para medir bien esto. Estamos recurriendo a estudios y cuestionarios que se diseñaron para otras enfermedades y por fin, pues a través de la Fundación Dravet se ha desarrollado un cuestionario que nos permite valorar bien lo específico para el síndrome de Dravet, ¿no? Que quizá ahí en eso podrías comentarnos porque detrás hay un análisis de cuáles son las preguntas que se deben hacer, cuáles dan más información. Sí, totalmente, ¿no? Y algo que siempre decimos desde nuestra fundación es que el síndrome de Dravet es mucho más que una epilepsia, ¿no? Con lo cual tenemos que ver cómo podemos detectar, diagnosticar y abordar pues todas esas comorbilidades que van más allá de las crisis epilépticas. Normalmente las familias cuando su hijo es menor de 2, 3, 4 años, su principal atención se centra en las crisis epilépticas, ¿no? Porque es quizás lo más llamativo, lo más visible. Pero por desgracia, según el niño o la persona con síndrome de se va haciendo mayor, pues sí que el retraso cognitivo, los problemas motores, los problemas conductuales y demás, pues se van haciendo más evidentes. Y en esta línea yo te quería preguntar, Antonio, hemos vivido en los últimos años una época relativamente dorada para el síndrome con la llegada de 2 nuevos fármacos anticrisis. ¿Cómo ves el futuro? Estos 2 fármacos yo creo que tenemos tendencia a ser un poco nihilistas, ¿no? En medicina, de pensar, son medicinas que no curan el problema, no van a modificar el gen para que tengamos ya el canal del sodio. Bueno, no hemos conseguido eso, pero son medicinas que sin ser específicas para el canal del sodio están proporcionando tal mejoría en el control de las crisis epilépticas que estamos viendo que estos niños cuando se hacen mayores muchas veces no sufren una enfermedad tan grave como los primeros Dravet que yo vi a lo mejor hace 25 o 30 años, con lo cual estas medicinas no son tratamientos diana, no van al origen, pero están dando un gran cambio y creo que eso va a significar que los pacientes con síndrome de Dravet el día de mañana estarán con más capacidad cognitiva, podrán tener más autonomía. Y a partir de ahí ya vienen pues estos tratamientos que son oligonucleótidos antisentido, terapias génicas, que todavía no están. Yo creo que es importante, aunque ya hay ensayos clínicos avanzados con uno de ellos, un oligonucleótido, es cierto que todavía no los vamos a tener disponibles como tenemos la fenfluramina, cannabidiol y el estilipentol para manejar esta enfermedad. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? O una reflexión sobre algo que has comentado, ¿no? La Fundación Síndrome se fundó en 2011 y la trayectoria que hemos podido ver en los pacientes hasta el día de hoy es posible que no sea la misma a los pacientes que están debutando ahora con la enfermedad. No sé cuál es tu visión en ese punto. Pues yo creo firmemente que eso va a ocurrir y queremos analizarlo y estamos haciendo estudios para ver si podemos comparar los que están llevando a cierta edad y se solapan, si están mejor aquellos que iniciaron tratamientos más eficaces más pronto. Existe evidencia del otro extremo, aquellos que recibieron tratamientos inadecuados con bloqueantes de canal de sodio y que lo recibieron más tiempo, luego cuando se han hecho mayores tienen más dificultades cognitivas que los que no sufrieron ese problema terapéutico. Creo que ahí es fundamental el que los diagnósticos se establezcan pronto. Es decir, esto nos está diciendo hay que diagnosticar pronto y hay que poner los tratamientos
mejores que haya en el momento histórico que le ha tocado vivir a esa persona lo antes posible. Es cierto que no curamos, pero sí estamos modificando el futuro, creo firmemente el futuro de estas personas. Totalmente, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que el futuro está por escribir y es por eso que, pues bueno, porque estamos aquí hablando sobre el síndrome de Dravet, concienciando sobre el síndrome de Dravet y sobre otras enfermedades raras que abordaremos en los próximos programas, ¿no? Algo que has comentado, Antonio, es el diagnóstico. Bajo mi punto de vista, bueno, el síndrome de Dravet se descubrió inicialmente o se describió por primera vez en 1978 y hasta principios de este siglo no se supo o no se determinó que era de origen genético, ¿no? Eso lleva a que hay muchos adultos que a día de hoy no tienen su diagnóstico, ¿no? Y que tenemos de alguna manera una generación de adultos con síndrome de Dravet pues totalmente perdida en el sistema. ¿Qué podemos hacer? Pues hombre, creo que eso es un área que todavía tiene mucho que avanzar, como bien dices. Hoy en día, hasta en el MIR hay preguntas de síndrome de Dravet, es decir, a los médicos se les está concienciando en concreto el síndrome de Dravet y las encefalopatías. Pero esto llega a los que son niños, adolescentes, conforme se hacen mayores, se pierde la esperanza y muchas veces están institucionalizados o ya no acuden a un neurólogo que conozca bien esta patología. Es bueno precisamente esto, lo que hacéis vosotros, programas, asociaciones, concienciación social en general. Sería bueno también, y también sé que lo estáis haciendo y participamos, concienciar a las autoridades, a las instituciones que establezcan ya sistemas de diagnóstico también en personas mayores y ya se empieza a hacer estudios genéticos en personas mayores. Nosotros cuando hacíamos atención a centros de discapacitados de la Comunidad de Madrid, ya identificamos en una serie que a lo mejor eran 80 pacientes, 3 personas con síndrome de Dravet que lo diagnosticamos clínicamente, les modificamos el tratamiento y mejoraron. Y en aquella época podíamos haber pedido estudios genéticos, pero no se podía. Hay que insistir, los estudios genéticos se están abaratando, con lo cual el acceso es más fácil y el camino es lo que estáis haciendo, insistir socialmente y a los estados. ¿Cómo puede cambiar el hecho de que un paciente, especialmente adulto, reciba su diagnóstico? Pues cambia primero porque todos hablamos de la odisea diagnóstica. Muchas de estas personas todavía hay familiares, hay cuidadores que se preguntan por qué tiene ese problema. Algunos de ellos están diagnosticados de que fue una encefalitis por una vacunación y tienen la idea de que hubo un daño por una negligencia o que los padres hicieron algo mal durante el embarazo. Entonces, aclarar eso pues produce mucha más agilidad, aunque llegue 40 años después. Por otro lado, hay modificaciones terapéuticas que se pueden hacer y con más visión de lo que está ocurriendo, hacer cambios en el tratamiento y mejorar el control de crisis. Y de paso, también hay una mejoría cognitiva porque tienen menos crisis epilépticas. Es decir, se puede hacer a cualquier edad. Todos los beneficios que hay están presentes a lo largo de toda la vida. Pues yo creo que como tú bien dices, ¿no? Tenemos que ver qué se puede hacer, sobre todo con las administraciones públicas, que muchas veces no se involucran lo necesario, pues para que todas las personas con síndrome y otras enfermedades raras puedan llegar a tener su diagnóstico, ¿no? Y que ese diagnóstico pues, pueda llegar a tener un cambio positivo, no solo en la vida del paciente, sino en la de toda la familia. Yo suelo decir que el síndrome de Dravet es un síndrome familiar, no solo lo padece la persona que convive con el síndrome, sino todo el núcleo familiar, y ya no solo padres, hermanos, no solo padres y hermanos, sino en ocasiones vemos a tíos y abuelos pues que tienen un impacto pues bastante significativo pues por tener a una persona con síndrome de Dravet en su familia. Yo tenía una Por ir, pregunta para Antonio, porque como siguiendo un poco en esta línea con el tema de la educación, concienciación, sabiendo que el test genético es algo relativamente que surgió hace poco, que es una enfermedad rara, que no padecen tantas personas, ¿en qué punto diría que nos encontramos actualmente de concienciación, al menos entre profesionales de la salud? Creo que ha habido un cambio muy grande en los últimos años, yo diría 10 años o así. Ha calado mucho que el estudio genético ya no es un capricho del médico que tiene ilusión en saber
lo que tiene el paciente, cosa que nos decían hace 15 años cuando empezamos a hacer estudios específicos de SCN1A, y se sabe que cuanto más sepamos de un paciente, mejor, y que hoy en día, no solo para el Dravet, pero para otras encefalopatías, conocer cuál es la base genética te dirige el tratamiento, ¿no? Pues KCNQ2, bloqueantes de canal de sodio, que se puede parecer al inicio, y resulta que hay uno que le va a ir bien el bloqueante de canal de sodio y en el otro no. Entonces tenemos que hacerlo. Yo creo que eso, el que no lo sabe es porque todavía no se ha repasado ese tema. En el ámbito médico. Luego, en el ámbito ya social, pues mira lo que acaba de decir José Ángel, instituciones, las administraciones públicas se tienen que dar cuenta. Nosotros estamos teniendo mucho problema también con los seguros privados. Los seguros privados se agarran a cualquier cosa para no pagar ciertos test que hoy en día pues, ya son necesarios para enfocar al paciente. Creo, Ana, que está avanzando. No soy pesimista. Yo creo que esto va a ser como la resonancia magnética. Era como se hacía resonancia magnética cuando tenía 1, 2, 3 criterios. Hoy en día dices, mira, si piensas en una resonancia, la haces. Pues el día de mañana problema. Si piensas que hay una base, y de hecho ya se está diciendo, cualquier niño que debute una epilepsia, hazle un estudio genético para conocer lo que está ocurriendo y guiarte en el tratamiento. Un poco en línea con esto, yo creo que es importante el hecho de que fármacos anticrisis que se usan comúnmente para el tratamiento de las crisis epilépticas, hay muchos que están contraindicados para el síndrome de Dravet. Y yo quería también preguntarle a usted como médico si la concienciación sobre el síndrome de Dravet llega solo a conocer qué es y hacer a lo mejor pues esa prueba genética, o si realmente se está avanzando también en el manejo del síndrome de Dravet, en cómo se trata. También se está avanzando en entenderlo, en usar los medicamentos mejor, en el sentido de elegir el fármaco y la dosificación, identificar los efectos adversos cuando hay un problema de falta de apetito o de dificultades cognitivas, revisar si realmente hay parte de esto que la culpa es de la medicación, no es solo por el síndrome, revisar comorbilidades, seguimiento de que si la cifoscoliosis, que ahora estamos concienciados con que estos niños el día de mañana muchos van a tener trastornos de la marcha, parkinsonismo, que a lo mejor podemos ir en ellos pronto, la educación para que cuando se hacen ya más mayores y empiezan a ser más rebeldes, y eso asociado con la impulsividad que acompaña muchas veces al síndrome, se convierte en que se hacen unos tiranillos y que son muy impulsivos y agresividad, pues educarlos ya desde pequeños. Les decimos, tienes que tener todas las tardes tu reunión con él, decirle lo que ha hecho bien, lo que no ha hecho bien, refuerzos positivos, para que él ya desde que nace tú lo orientes para que controle un poco esa impulsividad, que es algo que lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque antes estaban con tanta epilepsia que no afloraba su forma de ser o sus rasgos de comorbilidades cognitivas, ¿no? Totalmente. Antonio, durante la entrevista hemos hablado, ¿no?, que el síndrome es una enfermedad rara, comienza en el primer año de vida y que tiene consecuencias devastadoras. Sin embargo, también hemos hablado de los avances en investigación, en el diagnóstico, en el manejo, y que probablemente las familias tengan un futuro mejor por delante. ¿Cuál es tu mensaje para las familias que conviven? Pues creo que ese es el camino, el mensaje es ese. Hoy en día todavía está sobredimensionada la tragedia del síndrome de Dravet. No quiero quitarle importancia, sigue siendo un diagnóstico muy preocupante y que lógicamente a los padres les tiene que afectar por la incertidumbre futura, la variabilidad, hay Dravet que van bien y otros no tan bien, pero sobre todo pensar que lo que leemos en Internet está un poquito desfasado. Hoy en día, gracias a los tratamientos nuevos, los pronósticos que estamos viendo son mejores, de libertad de crisis, de mejoría cognitiva, están más alerta, caminan mejor los que tenían uno en la marcha. Así que ánimo, porque estamos viendo una nueva historia natural de la enfermedad y va a ser mejor probablemente cuando lleguen estas terapias génicas ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues creo que aquí hemos llegado al final del programa de hoy. No sé si José Ángel quiere añadir algo más. Yo nada, simplemente quedarme con esas últimas palabras que ha compartido Antonio,
Como hemos comentado a lo largo del programa, el futuro está por escribir y esperemos que, como también hemos comentado, el futuro de las personas con síndrome de sus familias y aquellas también personas y familias que conviven con otras enfermedades raras sea mejor en el... Pues expresar nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Gil Nagel por su valiosa participación. Es siempre un placer contar con grandes profesionales como usted, y a todos los oyentes que nos estén acompañando en este programa de hoy. Es importante porque cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades acerca del síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Nos encontráis en todas ellas, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, como @Fundación Dravet, todo junto. Y os esperamos en el próximo programa. Recordad que un sueño, una meta. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes.